Muy buenas tardes, nos estamos encontrando nuevamente con ustedes a través de la radio y a través de este programa que tiene un solo objetivo: demostrar a nuestra gente, dar a conocer las cosas que ha hecho, el servicio que brindan. Hoy vamos a tener aquí en el estudio a un profesional médico. Él es José Fariluc, muy conocido aquí en Leandro, en Alem, que también fue el médico de la pandemia. Un médico que ha trabajado y mucho por nuestra gente, por la gente de Alem. Y es por eso que queremos destacar. Además, el apellido Fariluc aquí en Alem es muy tradicional, este apellido. Y más allá por otros, sus familiares también, que tienen algo atractivo y que lo dan a conocer. José Fariluc, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Un gran placer estar en tu programa compartiendo esto, que es realmente una actividad muy linda, muy Claro, agradable y sobre todo teniendo en cuenta que estás tratando de rescatar elementos históricos interesantes. claro, sí. Estaba escuchando tu cortina de entrada Sí, sí. de la canción esta. Resistiré. Sí, ¿sabías la historia de la canción? No, no sabía, no La canción sabía. la compuso el presidente del Partido Comunista de España antes de que lo ejecutara la gente de Franco. Ah, sí. Sí, o sea, tiene su historia. Tiene su historia ese tema. Tendría que Exactamente. ahondar un poco más para conocer en profundidad. Claro, Generalmente, ¿quién no ha resistido a cualquier situación de la vida, no? claro, pero se te erizan los pelos al pensar que un condenado a muerte haya compuesto algo como eso. Como eso, claro, sí. ¿Cómo andás, doctor? Pero muy bien, muy Sí. bien. Me recuerdo en la época de pandemia cómo has trabajado, ¿no? Como Sí, tantos otros creo que profesionales todos médicos. hemos trabajado y fue un poco la época en que se nos ha reconocido también, porque siempre somos los postergados en toda Sí, la sí, historia sí. de la administración o del sistema, digamos. Sí, sí, porque los médicos, bueno, aquí en Alén se le ha hecho un mural en su momento a los médicos y a las enfermeras aquí en Alén, y bueno, la recordación permanente, ¿no? Sí, no, hay que recalcar el trabajo abnegado y de vocación que tiene el servicio de enfermería, que en particular en nuestro hospital es de primera línea porque son todos profesionales, Sí, así sí, que realmente han trabajado mucho y muy bien. Eso es algo que yo valoro, como jefe del servicio de emergencia, valoro muchísimo. claro. Tenemos un equipo excelente. Usted está a cargo del servicio de emergencia. Sí. Hay que andar bien con usted, entonces. ¿Hace cuántos años de médico? Ya van 37 años de médico. 37 años de médico. ¿Y a los cuántos se jubilan? Como todo el mundo, a los 65. 65. ¿Vos te pensás jubilar? No. No, no creo. ¿No? Aunque tenés otra actividad también, ¿no? Que lo haces más bien por hobby, esto del camping. Sí, no, el camping lo tengo alquilado porque es bastante... Lleva su tiempo, ¿no? Claro, Su dedicación. tengo una pequeña granja, así que la tengo como hobby. Sí, sí, Y bueno, me dedico más a la parte sanitaria, digamos. claro. ¿Y en su momento pensaste esto del camping? Porque ha hecho una inversión muy grande allí. Sí, es cierto, es cierto. Pero es una actividad que lleva muchísimo esfuerzo y entendimos con mi compañera, con mi esposa, de que podíamos o trabajarlo en sociedad o directamente alquilarlo. Y un amigo, un vecino, con muy buena onda, se acercó a nosotros y bueno, hicimos un contrato por 10 años y él está... Un vecino ahí de la zona, ¿qué apellido? Sí, Henry Schwedman. Henrik Schwedner. Sí, el de Calúa. Sí, el de Calúa. Sí, él Sí, le sí. interesa toda esa actividad y realmente Pero qué bien. estamos muy contentos porque el lugar está ocupado, funciona, Claro, sí. y eso era lo que nosotros queríamos. Claro. Esta gente de apellido Fariluc, al igual que usted, que son de Aristóbulo del Valle, ¿estamos hablando de tu hermano? No. ¿No? Sí, mi hermano nació acá en Alén, Sí. vivió unos años en Aristóbulo, después en un momento hicimos un negocio, yo cambié
mi casa de acá por la casa de él en Aristóbulo y estuve viviendo alrededor de 10 años en Aristóbulo. Sí. ¿En qué año más o menos fue eso? Del 2001 al 2011, 2012. Claro, en esa franja que yo prácticamente no tuve contacto con vos, porque recuerdo, Claro. junto con tu hijo, habíamos compartido un asado en mi casa, pero eso fue allá por el 97, 98. Cuando... Sí, hace bastante. Sí, hace bastante. Sí. Esto de siempre cuando yo paso por, voy cerca del club ucraniano, allí en la 9 de julio al fondo, siempre Museo Fariluk, y te relaciono. Claro, Porque eso esa es propiedad de mi hermano y de mi tu- sobrino. Ah, Sí, mi hermano mayor, él tiene 20 años más que yo, y siempre se dedicó a esta actividad de restaurar cosas, de buscar antigüedades y claro. realmente, sinceramente no sé cuántos vehículos tiene, pero debe tener 70, 80 vehículos, Sí, más sí. todas las piezas que tiene, inclusive las marquetas de secaderos, o sea, hay muchísimo material para Sí, ir a sí. ver. Y allí también hay unos carruajes, ¿no? Sí, hay carruajes de 200 años, qué sé yo. Carruajes de funeraria, ¿no? También. Sí, galeras. Que eran tirados en su momento por caballos. Diligencias de 6 caballos, sí. ¿Y esos fueron utilizados aquí en la zona en su momento? No, que yo sepa, no. Los carros polacos sí, pero esos vehículos creo que los trajo de otro lado. Eso tendría que preguntárselo a él, Sí, porque sí. él se sabe la historia de cada una de sus Claro, de sus reliquias. De sus reliquias. ¿De qué origen es Fariluk? El Fariluk, ¿Es turco? no. Fariluk ¿Sirio? es ucraniano. Ah, ucraniano. Sí, mi familia procede de Ucrania del Este, de la zona de Galech o Galicia, Ajá. que es una zona que hoy es parte de Polonia en un sector y el resto es Ucrania occidental. Y mi padre vino con 11 años en el año 1926. 1926. Él nació en el año 15, quedó huérfano por la pandemia de tifus exantemático epidémico, sí. Donde murió la mitad de la aldea prácticamente. Y bueno, cuando mi abuelo vino a América a hacerse unos dólares para buscar a la familia, fue y lo trajo a mi padre ya con otra esposa. Y bueno, por eso es que ahí tengo muchos familiares que tienen el apellido Fareyuk porque han traducido distinto Claro, sí. el apellido. Cuando ingresaron al país. Claro, porque el cirílico, conoces el alfabeto cirílico, sabes que las letras son distintas. El alfabeto ucraniano tiene... Y tiene otra pronunciación. 31 letras, tiene otra pronunciación, la fonética es distinta. Así que bueno, nosotros somos Fariluk con Y, y hay algunos que son Fareyuk, pero también tiene mucho que ver los escribientes de... Claro, en su momento. En su momento, porque, por ejemplo, por parte de mi madre, mis bisabuelos eran pioneros de acá de la zona, eran los primeros ucranianos que se vinieron a la zona del 78, picada galiciana, y ellos son de apellido Kosaček, pero hay algunos que son Kosaček, algunos que son Kosaček, o Kosačik, o Kodachik, o Kosachique, sí. pero son todos el mismo tronco del abuelo Nicolás. ¿Cómo se te dio esto de estudiar medicina, José? No sé, yo desde que tenía 5 o 6 años se me ocurrió que iba a estudiar medicina, no sé por qué. Porque estudiar en aquella época no era algo fácil como hoy, era muy difícil. Aparte era, ¿Dónde te formaste? En Corrientes. En Corrientes, en la UNE. En la UNE, exactamente, sí, y bueno, pero era una época muy, muy linda, tal vez así que las amistades que tengo de aquella época son fabulosas. Tenemos un grupo de colegas que nos recibimos en la misma promoción y que nos encontramos siempre en algún lugar donde decidamos. Claro, así que, bueno, cuando cumplimos 30 años de médicos, nos juntamos alrededor de 180
en la facultad y descubrimos una placa y le hicimos un homenaje a nuestros docentes todavía vivos en ese momento. Ajá, qué lindo. Y hubo gente que vino de Israel, de Costa Rica, del Paraguay, de Chile, de la Patagonia, porque estamos esparcidos, Claro, digamos, sí. pero seguimos en contacto entre todos. Pero qué lindo esto. Recién le escuchaba atentamente a los hermanos Ramírez a través de su programa de salud aquí en América y le decía, la gente ahora no va a ir más al médico porque escuchan Radio América, pero a modo de humor, ¿no? Pero doctor, esta pasión yo veo en ellos y también veo en usted que hay una cuestión de servir al otro, ¿no? A través de esta profesión. Sí, digamos que no es como otras profesiones, nosotros prácticamente no nos sacamos la chaquetilla en ningún momento, Claro, aunque sí. estemos haciendo otra cosa, siempre ahí Sí, sí, sí. se nos requiere. Es algo muy lindo por un lado y por el otro lado es bastante agobiante muchas veces. Sí, sí. Qué importante esto y además en el lugar que está aquí en el Hospital Samig, bajo la dirección Del hijo de un colega. del hijo de un colega y hombre de la justicia como Matías Sebeli, ¿no? Sí, cierto. Yo creo que usted se ha desarrollado muy bien ahí junto en esta gestión de Matías. Sí, no, la verdad es que trabajo nos falta y eso es lo que hacemos. Claro. Tratamos de que las cosas se hagan de la mejor ¿Hace manera qué tiempo posible. que está allí en emergencia? En emergencias hace prácticamente 5 años. 5 años. Un tiempo importante. Y Sí, tuviste que pasar también allí la pandemia, ¿no? Claro, no, En más este, vale. en este tiempo. Sí, no, cuando surge la cuarentena, Matías me llama y me dice, mira, andate a tu casa y no salgas. Y pasaron unos días y por necesidades de servicio, era el tema por la edad, ¿no? Sí, sí, sí. Por sí. necesidades de servicio, El factor riesgo, digamos. Sí. volvía, como muchos otros, como el doctor Iguri, por ejemplo, que no quería irse a la casa y lo obligaron. Doctor Iguri. Sí, es un médico que cumplía servicios acá también, con 75 años y no quería dejar de trabajar a pesar de la pandemia y se murió de COVID. Ah, sí. Bueno, tuvimos muchísimos compañeros Sí. que han fallecido por esta patología y realmente nos aterra pensar de que hay gente que niega que haya existido o gente que aún está en contra de las vacunas, Claro. cuando nosotros hoy vemos que no hay casos de poliomielitis o de coqueluche o de viruela porque Gracias a la vacuna. Gracias a la vacuna, Sí. pero lamentablemente no sé con qué maldad o con qué Interés. hay gente que prefiere hacer esas Ponerle en duda a la gente. Claro. Y la gente lamentablemente no busca los lugares donde pueda informarse con criterio o con calidad profesional, digamos. Nadie va a preguntar al Ministerio de Salud Pública o a la Asociación Nacional de Pediatría o a la OPS si es cierto tal o cual cosa. Simplemente Claro. se guían más por el fake news Sí, o por sí. algún pastorcillo que no tiene más que de tercer grado y que Claro. se pone a opinar. Claro. Porque eso ha pasado. Usted como lamentablemente. profesional médico apoya y dice que la vacuna tiene su eficacia. Sí, por supuesto. Claro. Estamos, si no hoy tendríamos miles de muertos y ya prácticamente son muy pocas las personas que fallecen por COVID Claro. hoy día, porque el virus está presente. Sí. Yo con José Fariluc, allá por el 98, como decía, hemos compartido un momento, un asado, y allí conocí a su hijo Sergio y a Nadia, creo. Nadia, sí. Nadia, ¿no? Sí, Nadia está en Salta. Ella era de corazón, ¿no? No, Graciela. Graciela es una hija de corazón. Sí. Pero Nadia era tu hija, es tu hija. Nadia es mi hija, sí. ¿Ella está radicada en Salta? En Salta, sí. Trabaja en la Universidad de Salta, la Universidad Pública, como docente y ejerce su profesión como licenciada en nutrición. Ah, licenciada en nutrición. Claro, porque ella se había formado aquí en la EPET número 9 en su momento. Sí, después hizo la carrera de chef y después decidió hacer nutrición y en eso está, digamos. Sí. ¿Qué ha pasado con Sergio? Un pibe tan sano, tan inteligente,
¿Qué pasó? ¿Cuántos años tenía él? Él tenía 15 años. 15 años. La verdad, bueno, fue una complicación, una patología cerebral parecida a un aneurisma, y en aquella época era la época negra de la medicina, donde los médicos que hacían guardia en terapia para comer tenían que ir al trueque a cambiar consultas por mercadería, sí. porque no sé si te acordás de la Sí, crisis del sí, 2001. recuerdo la época del trueque. Y sí. bueno, lamentablemente lo perdimos ahí, en esa época. ¿Estamos hablando de qué año, José? Del 2001. 2001, claro, no, veníamos de la caída del gobierno de la Rúa, era terrible. Sí, Sí, Duhalde, Kirchner, sí, toda sí. esa época, Sí. de la época que tuvimos como 6 presidentes en una semana. Sí, ¿no? sí. Fue terrible. Sí. Hay muchas cosas que por ahí nos olvidamos en la historia, y creemos que la época que estamos viviendo ahora es mala, y no es Claro. así. En estos días estoy teniendo contacto con Balbina, quien es Mi esposa. tu esposa, ella es masajista y este fin de semana está teniendo un congreso, ¿no? Sábado y domingo. No, es el 12 y el 13. El 12 y el 13 de noviembre. De noviembre, correcto. Es sábado y domingo. Sábado y domingo, sí. Ella es masajista. Sí. Qué bien. Sí, está como presidente de la Asociación De masajistas. Sí, Sí. especialistas, sí. Y qué lindo que lo organicen aquí en Alem, algo que eso también mejora mucho a la gente a través de esta profesión, ¿no? Sí, no, seguro. El trabajo de ella más que nada apunta a la profesionalización de la actividad, pero ya con pensando en una tecnicatura superior, o sea, mejorar en sí la calidad formativa de los que ejercen la profesión. Y bueno, para eso se convoca a gente que realmente sabe del tema. En este congreso tenemos la suerte de que el doctor Horacio Melo, vos lo debes conocer. Eximios profesionales, ¿no? Sí, el doctor Horacio Melo trabajó acá en Alem como gastroenterólogo. Sí, lo recuerdo. Jugaba al básquet con Poichi. Sí. Toda esa gente. Y es deportólogo. Uh-huh. Ahora ganó, salió con medalla de oro en las Olimpiadas Médicas en tenis. En tenis. ¿Esto que se hizo en Resistencia, en Corrientes? No, en Posadas ahora. En Posadas se hizo, sí. Hace 2 fines de semana atrás. Bueno, y él viene con un equipo de kinesiólogos expertos en el tema de masaje deportivo. Aparte de eso tenemos, van a disertar un abogado, un oncólogo por el tema del tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, tanto en cuidados paliativos como en los masajes que se pueden hacer o qué es lo que está contraindicado. O sea, todo apunta a un nivel de excelencia, digamos. Claro. Yo le conocí a José Fariluk, al doctor, a través de un amigo en su momento, cuando estábamos en el canal con Roy Ciscati, a través de él lo he conocido. Sí, de Roy Ciscati y de Ernesto Kell. Y de Ernesto Kell, Capicúa. Exactamente. Quienes me hablaban mucho de vos, y en una oportunidad hemos charlado y hemos coincidido en muchas cosas, y yo soy así, de encariñarme con la gente con quien tengo una charla, y por eso que en estos días estaba mirando a la gente, decía, a ver, ¿cuándo le toca al doctor Fariluk para esto de volcar los conocimientos y las historias? Y sos un amante de esto de la historia, ¿vos te gusta? Sí, la verdad que me gusta leer, tengo curiosidad. Uh-huh. Y yo creo que los pueblos o las sociedades que olvidan un poco su historia, sus orígenes, no tienen futuro. Sí. Y nosotros tenemos que hacer un revisionismo de toda nuestra historia, sacando de lado todo lo que sea las emociones, porque muchas veces no queremos ver partes de la historia que son que nos competen por alguna emoción o alguna filiación emotiva hacia algún personaje, y después leyendo, estudiando, nos damos cuenta que
esos personajes de la historia no eran ni tan malos ni tan buenos. Sí. En el caso, por ejemplo, de Julio Roca, que últimamente se lo ha tirado tanto a matar Sí, y sí. realmente... Julio Argentino Roca, que fue Exacto, presidente claro, de los argentinos. fue el presidente que más tiempo estuvo en el poder En y el poder. el que más progreso hizo en el país en cuanto a ferrocarriles, en cuanto a la organización del Estado y demás. ¿Y por qué siempre se le ha tirado abajo? Se le ha tirado abajo en los últimos años, pero por una cuestión de política de izquierda, qué sé yo. Son muchos factores. Sí. Yo te doy un ejemplo, podríamos hablar de otros personajes, pero yo creo que el tiempo va a hacer de que podamos hablar sin mezclar las emociones. Claro. Como en toda cosa de la vida, cuando uno le pone las emociones por allí, las emociones también traicionan. Sí, porque y confunden. Por ahí generan rechazo o no, depende. No, si nos podemos hablar de personajes de la historia, te doy un ejemplo. ¿Quién descubrió las cataratas del Iguazú? Cabeza de vaca. ¿Álvaro Núñez Cabeza de Vaca? Pues no. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Digo porque yo recuerdo en uno de las pasarelas hay una plaqueta. Un poco los españoles y más que nada los porteños dijeron, bueno, sí, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas. Pero resulta que Aleixo García, un náufrago de la expedición de Solís, de uno de los barcos de Solís que llegó vivo en un madero hasta las costas del Brasil, pudo comunicarse con los aborígenes de la zona, que eran guaraníes, y se vino caminando hasta el Tahuantinsuyo, hasta el Imperio Inca, y descubrió el Imperio Inca. Allá arriba, en la zona de Perú. Estamos hablando de 1516. 20 años antes de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Aleixo García era portugués. Cuando volvía con oro. Y tenemos que tener en cuenta que los incas no conocían el hierro, no conocían los espejos y demás, pero tenían oro. Entonces, cuando vuelve, una tribu de la zona del Paraguay, en Mandiyú, algo así se llama el lugar, lo atacan y lo matan a él y a los guaraníes que estaban con él. Pero él fue el que descubrió las cataratas del Iguazú. Mira, qué dato importante esto, nosotros que estamos aquí en Misiones, para conocer eso y erradicar totalmente que fue cabeza de vaca. Que es cuestión de revisar la historia. Sí. Eso no es nada, gracias a Aleixo García, que era portugués, Pizarro y Almagro decidieron venir al Perú a conquistar el Dorado. ¿El Dorado, el pueblo? No, el Dorado se referían a la ciudad de oro. Ah, a la ciudad de oro. Claro. Sí, claro. Sí. También, gracias a eso, Sebastián Gaboto, 10 años después, remonta el Río de la Plata y el Río Paraná y llega hasta las cataratas. 10 años antes que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Y cruzaron los saltos de la Pipe atando sogas a los árboles de la costa, porque los saltos tenían cierta dificultad. Claro, pero lograron llegar. Mira, qué parte de la historia y por empezar, esta historia la cuenta Francisco del Puerto. Francisco del Puerto era un grumete, un adolescente, que estaba en el grupo de los marineros de Solís, cuando Solís llega al Río de la Plata. En la zona de Maldonado, cerca de Punta del Este, deciden desembarcar para conocer el lugar y se encuentran con una población guaraní. Se enfrentan y los guaraníes eran caníbales rituales. O sea, se comían a sus enemigos para fortalecerse espiritualmente. Exactamente. Sí. Como Francisco del Puerto era un adolescente, no lo comieron. No era un guerrero. Entonces él vivió 10 años con los guaraníes. Convivió con ellos. Hasta que Sebastián Gaboto lo encuentra en la zona de Santa Fe. Y por eso es que deciden venir hacia arriba, hacia la famosa ciudad del Dorado, porque ya se hablaba del Tapé Averú
o Pea Abiru, como dicen los brasileños, Sí, sí, porque sí. los brasileños esa parte de la historia la tienen más, Más afianzada. más afianzada, más conocida. Sí, sí. Mira, ¿de qué año estamos hablando? Más o menos. Estamos hablando de 1500. 1515 a 1526, cuando Álvaro Núñez vino en el año 1542. Bueno, 42. O sea, bastante tiempo después. Sí, sí. Qué lindo esto, más allá, me imagino esas guardias largas que tenés solitario o compartiendo por allí con algún personal de enfermería, surge estas charlas, ¿no? Sí, a veces sí. Y también de leer. Exactamente. Cuando se puede. Aparte tengo un grupo interesante de colegas que se dedican a escribir. Hace poco tiempo fui convocado por un escritor para presentar su libro en la Municipalidad de Corrientes, cosa que fue algo muy Emotivo. muy emotivo, que de pronto un escritor de de Mercedes de Corrientes, la convoque a una psiquiatra de Moreno y a mí para presentar su libro en la municipalidad. Fue declarado de interés municipal y provincial en Corrientes. Pero qué lindo. Estuvo muy bonito. Tenés colegas por todos lados. Sí, bueno, sí. dispersos por todo el país seguramente. Sí. Y esto de la tecnología nos permite hoy conocer, ahondar más en algunos temas que de muchos años atrás, ¿no? Porque antes nos remitíamos a los libros, si bien yo sigo siendo partícipe de que es más creíble eso que por allí algún fake news que pueda confundir. Seguramente el libro es insustituible. Sí. Así que, bueno, hoy tenemos toda la tecnología, pero cuando podemos tomar un libro lo hacemos. Claro, sí. ¿Trajiste alguna foto de qué? ¿En qué consiste la foto que tenés ahí? No, como vos me habías hablado de historia, yo sí, por ahí traigo algunas fotos familiares de hace unos años atrás. ¿Y tu familia, sos vos y tu hermano nada más? No, está mi hermana que vive ahí en la misma manzana y bueno, están mis hijos, mis sobrinos. Tengo un sobrino en Canadá, el otro está en Catamarca dirigiendo un museo antropológico. Así que bueno, tengo un sobrino que está haciendo oncología en el Madrid. Es el hijo de mi primo, pero... Sí, sí, no, pero de igual manera, y del mismo apellido. Fareliuk, sí. Fareliuk, mira qué bien. Sí. Esto de transmitir también estos conocimientos con los familiares, o que los familiares tomen como referente a una persona de la familia y siga con la vocación, qué bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, son cosas que se dan. Claro. Si tuviera que elegir nuevamente la profesión, ¿elegirías medicina? Creo que sí. ¿Sí? Lo que pasa es que la medicina me ha dado muchísimas satisfacciones, también me ha dado mucho estrés, pero he tenido muchísimas satisfacciones. ¿Cuántas horas estás en el hospital? Muchas horas, ¿no? Y sí, depende depende mucho de las semanas. Los días de la madre generalmente estoy casi siempre porque ese día no hay nadie que cubra la guardia. Claro. Pero en general, sí, yo suelo hacer la guardia de los sábados, por ahí la de los martes. Me imagino en esta área que estás, prácticamente tenés que estar con todas las pilas, ¿no? Sí, sí. Ante la desesperación de la gente que viene allí en caso de emergencia. Sí, hay muchas cuestiones. Por un lado está el turismo hospitalario, la gente cuando no tiene lo que hacer dice me voy al hospital y no recarga de trabajo porque claro, sí o sí el que viene se lo tiene que examinar. Y por el otro lado están las emergencias, los accidentes graves, los infartos, todo lo que sea alta complejidad, que por suerte tenemos bastante buen equipo, no el que desearíamos, porque lo ideal sería que tuviéramos más médicos, que tuviéramos más tecnología, acorde a la época que vivimos, pero lamentablemente estamos con lo que hay, digamos. Claro, sí. Y la estamos llevando bien, dentro de todo. Hemos tenido cosas interesantes. Te cuento algo que te va a asombrar.
¿Sabes cuál fue la medida? Siempre hablamos de indicadores. Sí. Por ejemplo, la mortalidad infantil. Desde que yo tengo memoria, siempre el gobierno ha aplicado diferentes medidas o planes para disminuir este flagelo, que, por ejemplo, en el 83, la mortalidad infantil en Misiones era entre el 60 y 70 por mil. Un número alto. Sí. ¿Sabes cuál fue la medida que impactó, que más impactó? No fueron los planes de vacunación, no fueron los agentes sanitarios, no fueron las acciones de enfermería. Fue una simple cuestión económica de un proyecto de la diputada Lidita Carrió, que se llama la AUH. La AUH. Sí. Asignación universal por hijo. Por hijo. Y resulta que si tenés un hijo, para cobrar tenés que llevarlo al médico, controlarlo, pesarlo, vacunarlo y mandarlo a la escuela. Sí. De 30 por mil se bajó a 9 por mil en cuestión de 2 o 3 años. Mira qué bien. O sea que es algo interesante como por ahí el factor económico hace que el amor de los padres hacia los hijos cambie, ¿no? Claro, sí. Yo recuerdo y lo tengo muy presente. Realmente el hombre a veces es perverso. Sí, sí. Yo tengo muy en mente, porque seguí de cerca en su momento, a través de una campaña que hizo el gobierno, y después me preguntaba por qué. El tema de una campaña, labios leporino y paladar hendido, sí, que había en un número impresionante sí, en chicos. Y yo buscaba las causales, trataba de hablar con la gente, y después me decían que era producto de los agrotóxicos, algunos, y el gobierno ha llevado adelante este programa que ha dado solución en su momento a muchísima gente. Fue muy bueno el programa. Pues el tema es que por ahí los chicos con este tipo de problemas se suelen aislar, o los padres mismos. Sí, lo van aislando, sí, porque esa es la mentalidad. Sí. Entonces, es muy triste para las personas que tienen este tipo de problemas, como muchos otros problemas más. Sí. Y este plan hizo que se evidenciaran muchos casos, sí, porque se le dio solución gratuita a muchísimos casos. Ahora, con respecto a las causas, se habla de los agrotóxicos. El doctor Gómez de Mayo, mi colega, hablaba mucho de la incidencia. Gómez de Mayo es un profesional médico de allá de la zona norte de Misiones. No, era de Posadas. De Posadas. Traumatólogo, sanitarista, sí, un excelente profesional. Que en su momento incursionó en la actividad política. Sí, no, la verdad que no recuerdo, que tal vez sí. sí. Pero como profesional era un máster con todas las... Pero no se llegó a demostrar realmente hasta dónde era el impacto de labio leporino o de otras malformaciones en la relación con los agrotóxicos. Lo que sí se demostró, déficit de algunas vitaminas, problemas de falta de ácido fólico, básicamente. Por eso es que a todas las embarazadas se le hace tomar hierro y ácido fólico. Sí. Ese es un tema del agua, ¿no? La falta de ácido fólico está... No, es una vitamina que está presente en muchos alimentos, pero por ahí a veces la gente se alimenta mal. Tienen dietas farináceas, consumo escaso de verduras, de legumbres, y bueno, hay elementos que por ahí faltan. Claro. Si eso le sumas la pobreza, el bajo nivel cultural, la multiparidad, cosa que ahora no tenemos tantos partos por mujer como hace unos años atrás, pero... ¿Se llegó a reducir eso? Yo no tengo datos en este momento, datos estadísticos, pero hoy con los chips anticonceptivos, con todas las otras medidas, se redujo un poco. No lo ideal, porque como se subsidia a las mujeres embarazadas y el AUH por ahí
te hace decir, bueno, si yo tengo un hijo, el Estado me va a dar, Sí. me va a pagar algo, pero no alcanza la UH ni el Claro. subsidio para mantener una criatura. Claro. Yo creo que Criarlo el y tiempo, después educarlo. con el tiempo todas esas cosas se van acomodando. Tampoco es una cuestión así de decir, bueno, las asignaciones universales por hijo son malas o no. Yo creo que se tienen que seguir dando, pero justamente haciendo hincapié en la parte sanitaria, Sí. educación y salud. Y salud. Ahora pregunto, usted también, no sé si está o estuvo en tema de hacerle el estudio de discapacidad para personas para que puedan percibir. Sí. Eso, ¿cómo es el trámite? No, sí, el trámite. ¿Qué trámite? Es todo un tema porque, bueno, en un momento, por alguna razón que desconozco, se me ofreció la posibilidad de firmar los certificados de médicos oficiales para las pensiones no contributivas. No contributiva. Yo la acepté y bueno, empecé a hacerla y nunca imaginé que había tanta gente que quería ser inválida. Porque Sí. es lamentable ver la cantidad de gente que está en buenas condiciones de salud y de pronto quieren recibir una pensión por invalidez. Pero también hay muchísima gente que realmente la necesita, así que por eso lo estoy haciendo. Sí. El diagnóstico del porcentaje de incapacidad generalmente lo toma el comité de auditores del Landis. No es que yo les pongo la certificación. Yo le pongo una cifra estimativa, pero de ahí en más en el Landis, toda aquella persona que tiene más del 50% de invalidez certificada por mí, ellos ya lo toman en cuenta y lo analizan o piden estudios. Claro, sí. Esto de la... No es que porque yo le ponga tanto... claro, va a ser aceptado. Esto es evaluado a través de ese... Exactamente, hay todo un equipo de auditores en el ANDIS, claro, que depende del ANSES, digamos. Eso estuvo usted en un tiempo atrás, ¿no? Yo estoy en ese tema ahora. En ese tema, sí, y además la parte de emergencia. Claro. Y bueno, en ese tema también a nivel nacional está una chica de acá de San Javier que está trabajando duro con él, pero ya más en la parte política, digamos, sí, es sí. la señora Amanda Álvarez. Ajá. Pero bien, se hace lo que se puede. Sí. Estamos atendiendo alrededor de 50 personas por semana que quieren iniciar un trámite para pensiones graciables. Claro, es mucho. Es mucho, sí. Teniendo en cuenta que nuestra estadística de discapacidad es de menos del 7% de la población, no sé, sabemos que hay localidades en la provincia que tienen más del 50% de la población con pensiones graciables, pero lamentablemente es la situación que está viviendo nuestro país. Sí. Yo siempre digo, y creo que vas a coincidir conmigo, con esto siempre digo, describe tu aldea y serás universal. A través de este proyecto radial que estoy llevando adelante en este año, tiene que ver con rescatar vivencias, historias, que luego se va a volcar en un libro que va a formar parte de la historia de Leandro Enaldén. Y digo esto, describe tu aldea y serás universal, porque por allí nuestros nietos van a tomar ese libro y va a decir, esto fue lo que manifestó mi tío, mi papá, mi abuelo. Bien, muy bien. De la historia. Apoyo totalmente. Sí. Porque siempre nos basamos en algunos libros que por allí está del profesor Walter Díaz. Sí, fue docente mío. Ah, ¿sí? Sí. Walter Díaz, un hombre, un profesor correntino. Hay dos personas que me han inculcado el amor por la historia y la lectura. Uno de ellos era mi padre, que habiendo hecho segundo grado, discutía historia y geografía con cualquier letrado. Y otro fue Walter Rubén Díaz, mi profesor de historia. Qué bien.
¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre era agricultor. Tuvo en su momento un aserradero, pero más que nada se dedicaba a la agricultura. A la agricultura. Y permitió que su hijo estudiase medicina. Sí, en la época en que no había nada de la tecnología que hay ahora. Claro. Cuando yo me recibí, Ni las posibilidades económicas ni de infraestructura. Viajábamos a dedo y toda la gente que viajaba, camioneros, gente que tenía un lugar en el auto, nos alzaban en la ruta porque éramos estudiantes, era otra época. Hoy ves a alguien atajando la ruta y acelerás por la ruta. Han cambiado mucho los tiempos. Y siempre nos llevaba gente de muy buena voluntad. Salíamos a corriente, íbamos a Camba Punta y ahí atajábamos. Claro, ahí en el control policial. Claro, sí. O si no, en posadas en el arco. Y siempre nos llevaban. Hoy en día eso es imposible. No, imposible. Y bueno, tuvimos... ¿Algún hermano? Te doy un ejemplo. Sí. Cuando yo me recibí, hablaban de un aparato que usaban en Estados Unidos que se llamaba computadora. Ah, sí, ya se hablaba. Sí, se hablaba de eso. Eran unos tremendos aparatos. Y aquí lo veíamos como algo lejano. Nosotros decíamos, ¿y para qué? Estamos hablando de los años 70 más o menos, ¿no? 86. Ah, ya del 86. Sí, porque en el 88, 89... Ya empezaron a llegar. Aquí en Alem. Sí, yo me acuerdo, claro, yo en ese tiempo ya trabajaba en APTM. Y estaba el señor Eduardo Reba, y nos costó bastante convencerlo de que ponga una computadora en la obra social. Claro, ahí trabajaste, ¿no? Sí, trabajé varios años. Varios años. Sí, la época, estamos hablando del año 90. Con el doctor Mario Pérez, con el doctor Pérez. Pasanante. Sí. Que fueron prácticamente los que fueron formando. Sí, la creación de APTM Servicios Sociales fue ahí. Sí. En el 88, más o menos. Sí. Justamente en estos días estaba hablando con él, invitándolo, pero él anda con unos problemitas también, esto de turno y algunos problemitas de salud que le impiden a veces coincidir con estos días. Es un hombre que con mucha humildad hizo mucho por la gente y sobre todo por los productores tabacaleros. Realmente es muy meritorio el trabajo de él. Y muy de bajo perfil. La verdad que habría que reconocerlo. Claro. Un hombre amante de Fidel, ¿no? Y de Cuba. Sí, bueno. La verdad que... Y tuvo la posibilidad de ir varias veces a la isla. Sí. Bueno, por ejemplo, te cuento, mi sobrino que está en Madariaga haciendo oncología, él se recibió en Cuba, acá no hubiera tenido posibilidades prácticamente. Sí. ¿Por qué la medicina de Cuba o la formación allí en Cuba? También hay un chico aquí de Alén, hoy médico, Francescone, que se ha formado allí en la isla. Sí, yo tengo muchos amigos, el doctor Surakowski del hospital... ¿De San Javier? No, de Oberá. De Oberá. Surakowski, sí. Él es también, tanto como Diego Farilu como Surakowski fueron becados por no sé cómo fue el tema, pero tuvieron una especie de beca. Entonces fueron allá y estudiaron. Y se formaron allí. Sí, inclusive hay un joven pediatra que es de la etnia Mbía, que se recibió. Sí. De la etnia Mbía. Exacto. Sí. Es de los aborígenes. Sí. Un aborigen, tuve la oportunidad de conversar con él. Sí. No es que habla mucho como todos los Mbía. Sí. Yo tengo una sobrina que ha hecho la pasantía aquí en el Hospital San Miguel. Ella es Katia, ella es cirujana, hizo muchos trabajos con Germán Ramírez. Y ella me habla del sistema sanitario que tiene aquí la provincia de Misiones a través del Parque de la Salud, que bueno, ella está empezando y me dice que es muy, muy positivo, cosa que no ha encontrado en otros lugares. Sí, la verdad que yo conozco un poco las provincias cercanas, digamos. Veo la salud pública del Chaco, la de Formosa, la de Corrientes, la de Salta,
y realmente nosotros estamos de parabienes. Claro, sí. Inclusive tenemos nuevos profesionales, cosa que por ahí en Corrientes es mucho más difícil de conseguir un médico de guardia en un pueblo alejado. Nosotros acá hemos tenido, han llegado profesionales con muy buen perfil. Sí. En este momento tenemos 3 brasileños que están trabajando con nosotros. Ah, sí. Sí, para que te des una idea. Sí. Hay una chica, yo conozco. Hay 2. 2 brasileras. Sí. Sí. Ellos se forman en... En el Brasil es imposible, tenés que tener muchísimo dinero para estudiar medicina. Sí. Ellos vienen a estudiar y el gremio de médicos es muy cerrado, entonces vienen a estudiar a la Argentina en universidades privadas, pero sí, sí, sí. Y hacen la pasantía aquí en este caso. Sí, bueno, hay una chica que es de San Borja. No, de Tres Pasos, la doctora Reuter. Sí, Bueno, sí. ella está contratada. Ah, está contratada ya. En el Parque de la Salud, igual que el doctor Mateus, que fue el que le puso pecho a la pandemia. Sí, sí, todo el sí, tiempo, sí. que lo debes conocer. Sí, sí, sí. Es un muchacho muy, muy capaz y muy, muy humilde, digamos. Yo lo aprecio mucho y realmente es bueno trabajar con gente joven con tanto impulso, ¿no? Qué lindo dialogar con José Fariluc, porque de alguna manera es una enciclopedia que tiene que ver con el tema de salud, y esto hace bien porque uno va conociendo, ¿no? Aparte en pediatría ahora tenemos una doctora que se vino de Garupá, la doctora Menelchenko. Menelchenko. Sí. Sí. Jessica. ¿Es de Apóstoles ella? No. No, ella, los padres viven en Garupá. Ahora yo no sé si ella nació en Apóstoles o en Liebig, de esa zona. Sí, sí. Y ahora está haciendo una pasantía una chica de Capital Corrientes, que es brillante también, que es la doctora Torres. Que trabaja con el doctor Ramírez. Así que bueno, tenemos gente joven, hay equipo. Sí, sí, hay equipo. Y tenemos, gracias a la pandemia también se ha reforzado mucho el personal de enfermería, ha entrado gente nueva, y tenemos gente capacitadora dentro del SAMIC, que van formando en forma permanente a la gente que se fue incorporando, así que en general no me puedo quejar. Claro. Cuando uno se ubica geográficamente aquí dentro de Alem, la zona allí del club ucraniano, por allí hay muchos ucranianos, y es el lugar donde se instalaron en su momento los Fariluc. Sí, no, esa chacra la compró mi padre allá por el año 60 y bueno, donó el terreno para la iglesia, donó el terreno para el club ucraniano, sí, y varias hectáreas para donde están las monjitas. Claro, sí. Porque la idea era hacer la idea de mi padre, siendo él no tuvo posibilidad de estudiar, era que se creara un colegio secundario que sea formativo para los chicos. Claro, el club ucraniano, teóricamente la donación fue para una biblioteca, y todo lo que sea actividades culturales, danza, deportes, música. Lamentablemente todo ese sueño hasta ahora no se pudo concretar como él hubiera querido, pero dentro de todo se está haciendo. No, pero se cumple su función social, sí, que era de alguna manera lo que pretendía tu padre, ¿no? Exacto. Sí, un lugar de encuentro. Yo he probado los mejores bareniques en los eventos. Sí, en los eventos. Las mujeres del grupo ahí de la iglesia son geniales. Pero son bareniques especiales, sí, ¿verdad? Sí, que en distintos restaurantes he probado, pero no eran iguales a lo que probé allí en un evento. Hay una comisión que trabaja ahí mucho, sí, ¿no? Sí. Y bueno, siempre depende del... lo que las unifica generalmente, aparte de la religión y la comunidad ucraniana, es la actitud que tiene el sacerdote que está a cargo. Y realmente el sacerdote que está ahora tiene bastante convocatoria, es una persona muy amable, así que... Muy dinámica. Exacto, así que entre todo... ¿Vos vivís allí en la zona o no? Sí, vivo frente al club ucraniano. Ah, frente, pero anteriormente no vivías ahí. No, anteriormente viví un tiempo en Aristóbulo y
Y en un momento yo me iba a visitarte. Bueno, En una casa del barrio, ¿ya? ¿A dónde? No recuerdo qué barrio, pero a ver. Allá, No, Alén 1, Alén 2, más o menos. no, nada que ver. Nada ¿No? que ver, no. No era tu casa. No era mi casa. O sea que vivías ahí en la zona. Sí, Frente al museo. bueno, donde está el museo, esa era mi casa paterna. Sí, sí. Esa yo la cambié por la chacra de Aristóbulo Ajá. y después volví a la casa que era de mis padres, donde vivo ahora. Claro. Aparte de Sergio y Nadia, ¿tenés otros chicos? Sí, tengo. Sí, están Ale, Diego, Eliana, Graciela, que es hija del corazón, Sí. Leopoldo, que también es una especie de hijo del corazón, Sí. porque ¿Por qué se te dio eso? Esto también se trata de servir, ¿no? Darle amor a aquella persona que quizá necesita, le diste, bueno, lo cobijaste. lo de Graciela fue casual. El padre lo había dejado en el colegio de monjas y yo atendía a los chicos que estaban ahí y ella un día se me cuelga el cuello y me dice, llévame con vos, tío, y yo lo traje, se quedó con mis hijos, nadie lo reclamó, entonces tramité la guarda y Sí, la tuvimos. y quedó. Y el caso de Leopoldo, Leopoldo tiene una edad mental de 4 años más o menos, pero tiene 37. 37. Él fue, como estaba en una situación de abandono, fue a un hogar de niños, que era un hogar de niños que tenía más de 60 chicos en Aristóbulo del Valle, donde yo atendía a todos los chicos. Y cuando el pastor se enferma, lleva 17 chicos a Córdoba, a la universidad. Están todos becados por la Universidad de Córdoba, creo que ya la mayoría se han recibido, el pastor falleció, y el hogar se cierra. Y un chico con una discapacidad mental, como la de Leopoldo, no encajaba en ningún lado, entonces me llama por teléfono y me dice, José, por favor, ubícalo en algún lugar a Leopoldo porque no sé qué hacer con él. Y me lo traje a mi casa. ¿Y hoy está con vos? Sí, está con nosotros. Leopoldo. Tiene 37 años. Sí. Pero una capacidad intelectual de 4 años. Sí, es un niño. Es un niño. ¿Pero qué? Le encantan los animales, Sí. Cultiva sus verduritas, Mira qué bien. es muy activo, todo el mundo lo quiere, tiene su picardía también. Sí. ¿Qué? Como, Pero como bueno, todo chico, como ¿no? toda criatura, juega Sí. a las bolitas, a los Sí. autitos, Qué bien. Qué bien. se lava su ropa, en fin, se desenvuelve. ¿Y Graciela cuál es el...? Y Graciela está casada en Buenos Aires, en Moreno. El Moreno. Sí, O sea, Pablo Moreno. Logró formar su familia. Sí, digamos. sí, Graciela ya me dio una hija que terminó el secundario, o sea, Una una nieta. nieta, Ajá, sí, sí. y un varón de 14, 15 años que es el torbellino. Y por otra parte, en Salta están mis 2 nietos, los hijos de Nadia, que Augusto tiene 7 y María tiene 2 años. Yo recuerdo muy... Lamentablemente tengo los nietos lejos. ¿Viste? Lejos, sí, sí. Tengo una imagen de Nadia y bueno, y de Sergio, pero de Nadia me llamaba la atención porque era una chica muy abierta, muy despierta para aquellos tiempos. ¿Hoy cuántos tendrá? ¿35 años? No, 37. Más. 37 años, sí. Sí. Bueno, Augusto, mi nieto, si vos lo ves, se parece muchísimo a Sergio en cuanto a carácter y actitud. Ah, sí. Sí. Físicamente es más corpulento, pero... Claro. Mirá. Bueno, doctor, qué lindo poder conversar y poder hablar de estas cosas que tienen que ver en nombre de la gente de Alem. ¿A cuántas personas usted ha ayudado? Ha servido a través de su profesión, que de alguna manera seguramente si nos están escuchando tendrán presente. José Fariluc, el médico que me atendió en una situación difícil, bueno, él hoy está aquí hablando con nosotros a corazón abierto y demostrándonos como siempre la empatía para cada uno de los vecinos de Leandro en Alem. Bueno, te agradezco mucho la invitación, la verdad que ha sido muy agradable la charla, Alberto, y bueno, estoy a disposición para cuando quieras.
Bueno. Y ¿Se sintió bien? Sí, muy bien. Y ¿Sí? si vas a escribir el libro... Sí, no, todo esto lo que estamos conversando ya se está volcando en el libro. Bien ahí. Después tengo previsto hacer un evento y allí invitar a todos los invitados y allí hacer entrega del libro que va a formar parte de la historia de él. Es algo muy lindo, bueno, un proyecto. Te muestro algo. Este es uno de los libros, de los 7 libros que publicó mi compañero de pensión. Juanchi Vallejos. Sí, él estuvo acá algunas veces. Este se lo dedicó a Balbina, digamos. Ah, sí. Para Balbina, Esta fue su primer novela. Juanchi Vallejo nació en Mercedes, en la provincia de Corrientes, en el 1961, más o menos la promoción tuya, ¿no? Sí. Es médico especialista en obstetricia y ginecología, se desempeña como tal en el Sanatorio de Maternidad Mercedes y en el Hospital Las Mercedes. Desde el 2003 al 2005 fue coordinador provincial del programa materno-infantil PROMIN y desde el 2006 al 2009 se desempeñó como coordinador provincial del seguro materno-infantil del Plan Nacer. Correcto. El primo de él es director del FUNCACOR, cardiólogo. Sí, sí. Y el otro primo es pediatra, que fue el pediatra de mi yerno. Fue ministro de Macri. Ah, sí. En un momento, sí. O sea, gente... ¿De qué apellido me decía? Julián Dindart. Julián Dindart. Sí. Ajá. Sí, algo me suena el apellido. Bien. José, gracias por tu visita aquí con nosotros y haber compartido también con la gente. Muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando el próximo viernes, como siempre, aquí por FM América. Gracias.